Dios mío, dice el Salmo 93, tú eres nuestro Rey. Has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres Rey. Tú siempre has existido, dice el salmista. Dios mío, se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares, Señor. Pero tú, en el cielo, te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Amén. ¿Sí? Es traducción, lenguaje actual. Pero a esa majestad, a ese Dios, a ese Señor venimos a alabar, venimos a buscar. Ese Dios que no cambia. Ese Dios que está allí. Ese Dios que te llamó, te escogió. Ese Dios que te llamó en el peor momento de tu vida, quizás, para vos. Pero Él decía, este es el mejor momento. Es el mejor momento. Así que ¿cuántos pueden mirar al que está a su lado y decirle, este es el mejor momento de tu vida? ¿Sabes por qué? Porque estás acá para buscar al Señor. Estás acá para encontrarte con Dios. Entonces, este es el mejor momento. Amén. Porque venimos a buscar a esa majestad. ¿A quién se le decía majestad? No me viene a la mente. Esther, ¿no? ¿Cuántos saben que, ¿no?, en la historia bíblica y en los libros históricos, ¿verdad? Vemos que majestad se le decía a los reyes, ¿verdad? Y no cualquiera podía presentarse delante de un rey. ¿Se acuerdan de Esther? ¿No? ¿Se acuerdan de Mardoqueo? No cualquiera podía presentarse, menos una mujer, ¿no? Si el rey no lo convocaba, ¿no?, no podían presentarse delante de un rey, porque los pocos que lograban estar delante de un rey, ¿no?, muchos de los que lograban estar, luego eran mandados a matar, porque no era el agrado del rey, su presencia, la presencia de esa persona, ¿verdad? Pero hoy nosotros exaltamos esa majestad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vino a romper con eso, ¿no? Y Esther estaba y encargó a Mardoqueo que el pueblo se ponga en oración, el pueblo ayune, que el pueblo busque a Dios, porque yo me voy a presentar, me voy a jugar, me voy a presentar delante del rey, y el rey puede levantarme el pulgar o puede bajarme el pulgar y puedo morir, ¿verdad? Nosotros tenemos una majestad, un Rey de Reyes que vino, murió por nosotros, lo dio todo en la cruz del Calvario, venció a la muerte, venció al pecado. Y hoy vos no podés estar allí viendo si te va a levantar el pulgar o te va a bajar. El Señor te dice, vení, vení porque te convoco, vení porque quiero estar con vos, vení porque quiero que me conozcas. Esa es la majestad de Dios, que lo rompe todo, que lo cambia todo. Esa majestad que viene a encontrarse con el pecador, que viene a levantar al pecador de lo más profundo y te quiere dar vida. Ante esa majestad venimos a presentarnos en esta mañana. Y cada vez que abrís tus ojos, tenés que saber que estás delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y eso tiene que motivarte, atraerte a cada día agradarle más a Él, a profundizar en el conocimiento de Él.
Porque cuando le conocemos, nuestra vida cambia. Cuando le conocemos, cuando adquirimos nuevo conocimiento de Él, nuestra vida es transformada. Y ya no, y dejamos las excusas y dejamos todo porque queremos agradar a Él. Y nuestra prioridad se transforma en Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Y cuántos dicen me he venido a encontrar con la majestad de Dios? Amén. Aleluya. Así es el Señor, mis hermanos. Esta mañana quiero compartirles un mensaje que tiene como título Conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el conocimiento del Señor? Amén. Porque nuestra vida se desarrolla conforme a los conceptos que tenemos de Dios. El Hijo de Dios camina, ¿no? Se desenvuelve en la vida conforme al conocimiento que tiene de Dios. Por eso que cada día usted y yo debemos prepararnos en la palabra, profundizar en estas aguas maravillosas que es la palabra de Dios, en este océano maravilloso que es la palabra del Señor. Amén. Quería también comenzar esta mañana saludando a nuestra hermana Alicia, que quizás nos está mirando, nos está viendo desde el hospital Garrahan, ¿no? Que ¿cuántos saben, cuántos están orando por Nachito? ¿Verdad? Y orábamos el martes, ¿verdad? Y la saludábamos a Alicia por su cumpleaños y decíamos, porque es una hermana que viene, llueve, truene, esté como esté, ella está allí firme, ¿no? Y viene con sus hijos en bicicleta, ¿no? Y viene con Nachito, lo abriga, ella está, ¿no? Y yo decía, a esta hermana hay que decirle que se quede, ¿no? Porque Nachito venía, lo veíamos que venía con un tema, ¿no? de salud, ¿verdad? Pero ella se agarra del Señor y viene a buscar y encontrarse con el Señor. Así que ore por Fernando, por Alicia, por los papás de Nacho, ¿sí? Por la familia, ¿sí? Para que el Señor esté destapando y sanando las vías respiratorias de Nachito y ellos puedan estar de nuevo en casa. Amén. Y puedan compartir. ¿Cuántos saben que también hay bautismos? El domingo que viene tenemos bautismos, ¿sí? Y es un motivo de gozo, de gran gozo para la congregación, porque hermanos que han decidido obedecer al Señor, dar un paso más, amén, confirmando su nuevo nacimiento, mostrando, ¿sí? Obedeciendo, ¿sí? Al Señor, amén. Gloria al Señor. Y en esto de conocer al Señor, anoche hablaba con mi padre, mi papá, ¿no? Mi papá carnal, y el Señor me tocaba mi vida, ¿verdad? Porque hace como 25 años que yo me fui de casa, volé, el joven salió de casa y lo conocí a mi papá en esos 20 años, ¿no? Y tenía un padre bueno, padre recto, y en todo este tiempo lo sigo conociendo, ¿no? O sea, que en este tiempo que ya no vivo con él, ¿no? Lo sigo conociendo a mis padres. Y anoche me acordaba, y ahora también charlando con Nicolás, porque hablaba con mi padre y me contaba cómo estaba el clima en aquel lugar,
eh, y me decía, hijo, en un momento del día de ayer me comenzó a faltar el aire. No podía respirar, no tenía aire. Y casi me caigo, me dice, casi me desvanezco. Y pasó un tiempo bastante prolongado y estaba sin aire. Y yo desde el teléfono lo escuchaba y uno dice, bueno, la distancia donde uno está, ¿no? Y me decía, pero en ese momento me acordé de una palabra de Dios, me acordé de un salmo y comencé a decir, ¿no?, lo que dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor. Y él me decía, yo pensaba que ya era mi tiempo, pero Dios me puso ese versículo y comencé a alabar al Señor, ¿no? El Salmo 150 dice, es el último salmo, ¿verdad? Y dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Hay un himno, ¿no?, que tiene una combinación de ese Salmo 150 y el Salmo 148, versículo 3 y versículo 14, que dice, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿no? Alabarle sol y luna, alabarle todos sus santos. Alabarle, alabarle. Y él me decía, y comencé a alabar al Señor. Y veía que estaba todo quieto, dice. Y yo seguía alabando al Señor y cantando esa canción. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle sol y luna, y vosotros todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de Jehová. Y él me dice que cantaba, y de repente comenzó a ver que los árboles, las hojas de los árboles comenzaron a moverse. Y a mí me faltaba el aire, me dice. Y yo lo escuchaba y automáticamente me volvía a mi infancia, ¿no? Y decía, ese es el hombre de fe. Que cada día que lo escucho voy conociendo. Y ese es el hombre de fe. Aquel que para mí, cuando desde que era chico, lo veía serio, recto. Era bueno, un padre genial, pero yo lo veía recto y serio, ¿verdad? Yo tenía asma cuando era chico y no podía correr, practicar algún deporte, hacer la vida que hacen todos los niños, ¿verdad? Que corría 3 pasos y me agitaba, ¿no? Y en la noche era terrible, no podía dormir, ¿no? Y mi madre andaba por los médicos conmigo y yo me acuerdo que y mi padre trabajaba, él trabajaba y a veces tenía turnos rotativos y me acuerdo que en esos momentos de desesperación, que yo estaba tirado en la cama, sin poder respirar, ¿no? Yo lo veía a él arrodillado orando por mí. Veía las madrugadas orando por mí. Veía en los momentos que él estaba orando por mí. ¿Y saben qué pasó? Dios me sanó. Dios me hizo libre.
Y cada día, ¿no?, que hablo, voy conociéndolo más. Y cada día que hablo me va recordando, ¿no?, lo que Él es. Y hoy te quiero hablar, ¿no?, de ese Dios maravilloso, que si no conocemos a alguien, ¿no?, a una persona carnal, natural, ¿no?, miren lo que hay para conocer al Señor. Miren lo que hay para conocer. Y hoy te quiero hablar, ¿sí?, de una característica, de un atributo de Dios, que es la inmutabilidad. ¿Sí? Quiero hablarte de un Dios que no cambia. ¿Sí? Y quiero que me puedan acompañar al Salmo 102. ...102, 26 y 27. Dice así, el versículo 26 del Salmo 102, pero se irán gastando. No, vamos a leer, le voy a leer el Reina Valera 1960. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aleluya. No, esa es la oración de un afligido. La oración de un afligido, dice, ¿no? Que la oración va en aumento y dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú, Señor, eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es bueno. Amén. El salmista decía, Dios es bueno, ¿no? Este Dios de bondad, de la misericordia, este Dios de la gracia, tiene perfecciones. Tiene perfecciones que técnicamente, ¿no?, podemos decir así, hermano Ángel, técnicamente los llamamos atributos. Por lo que Dios es como es. Dios tiene distintos nombres, ¿verdad? ¿Cuántos conocen, no?, que Dios se presenta en la Biblia con distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos encontrar y dice Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Elohim. No, Dios, no, pero esos nombres de Dios nos hablan de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es mi proveedor. Dios es mi sanador. Dios es mi sustentador. Dios es mi paz, mi pastor, el que me abre caminos. Dios es mi pronto auxilio, ¿no? Y podemos ver los diferentes nombres de Dios en toda la palabra y ver, ¿no?, quién es Dios. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Ahora, los atributos, ¿no?, de Dios responden a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Dios es como omnipotente. Dios es como
omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es inmutable. Amén. Una perfección que describe a Dios, que no cambia, se llama o se dice que Dios es inmutable. Dice el diccionario, algo que es inmutable, ¿no? Es lo contrario de mutable, ¿verdad? Es inmutable, inmodificable, ¿no? Inmodificable. Una definición del diccionario dice que la inmutabilidad es la cualidad de no estar sujeto o ser susceptible de cambio. ¿Amén? Entonces lo que hoy vamos a ver es el atributo que habla de Dios acerca de su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios, aunque vos no lo busques. Dios sigue siendo Dios, aunque vos trates de esconderte, aunque vos le quieras dar la espalda, Él sigue siendo Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos decir, Señor, ¿tú eres amor? El Señor nos dice sí. Y podemos decir, ¿cuándo eres amor, Señor? El Señor nos dice, siempre soy amor. Siempre, siempre. Podemos decir, Dios es omnipotente. Podemos preguntar, ¿Dios es omnipotente? Sí. ¿Y cuántas veces es omnipotente Dios? Algunas veces Dios es omnipotente siempre. ¿Cuántos se animan a mirar a su hermano y decirle, Dios es amor siempre? Dios es omnipotente siempre. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Porque Él no cambia. Amén. Porque Él es Dios. Porque Él es majestad. Amén. Quiero en esta mañana poder compartir, porque toda la Biblia habla de la inmutabilidad del Señor. Toda su palabra habla de la inmutabilidad del Señor, pero quiero tocar 3 puntos que es una gota de todo el océano, y ni siquiera una gota de todo el océano, que es la palabra de Dios, que habla de qué es la inmutabilidad, ¿no? Que habla de qué consecuencias tiene o trae la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Y qué bendiciones también trae la inmutabilidad de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Amén. Eso es lo que queremos desarrollar en esta mañana. Entonces podemos decir como punto 1, ¿qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad, acá yo lo escribí, es la perfección divina mediante la cual Dios es siempre el mismo y no está sujeto a ningún cambio. Amén. La inmutabilidad es la perfección divina mediante la cual Dios siempre es el mismo y no está sujeto a ningún cambio. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? El Dios de los cielos permanece siempre igual. Por tanto, esta perfección distingue a Dios de todo lo que existe, de todo lo que hay en la creación, ¿sí? A Él es distinguido de todo eso porque Él permanece para siempre. No hay nada que permanezca inmutable como Dios. No hay nada, no existe nada, ¿no?, que permanezca inmutable como Dios. Podemos hablar y decir y pensar en una roca, esas rocas, esas montañas gigantes, ¿no? Y decir, wow, no, mirá esas montañas, mirá esa roca.
Pero si vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Esa roca expuesta al clima, esa roca expuesta a diferentes ambientes, ¿no? Según donde está ubicada, vemos el desgaste, vemos las modificaciones, ¿m? Pero tenemos un Dios que es permanente, que no cambia. Amén. La perfección de la inmutabilidad de Dios permite la expresión bíblica en la que se compara al Señor con una roca, ¿no? Y se dice Dios es nuestra roca. ¿Cuántos dicen Dios es mi roca? ¿No? Cuya obra es perfecta, ¿no? Para entender esto, la Biblia, ¿no? Nos hace una comparación de Cristo con una roca, pero con una roca que permanece, ¿no? Que vienen situaciones, que vienen circunstancias, que vienen un montón de cosas, ¿verdad? Pero parados en la roca, ¿no? Y la roca permanece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Aleluya. La roca eterna, que es Dios, no tiene comparación. Amén. Por eso Moisés, viendo y pensando en Dios, ¿sí? Por eso Moisés, viendo su revelación acerca de Dios, dice estas palabras al pueblo de Israel y dice: no hay Dios como el Dios de Jesurún. No hay Dios como el Dios de Jesurún. Es decir, que no hay un Dios como nuestro Dios. Dios, un Dios único, un Dios irrepetible. ¿Qué significa Jesurún? ¿No? En hebreo es un nombre poético, ¿no? Para hablar, para referirse a Israel, ¿no? Jesurún. No hay Dios como el Dios de Israel. ¿No? Es como un apodo que decía Moisés, ¿no? No hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como el Dios de Jesurún, que deriva de la raíz de una palabra que significa justo, recto, justo. Porque Dios nos ve a su pueblo, ¿no? Justo, recto, justo. Ve a su pueblo celestial. Ya Moisés hablaba de ese pueblo perfecto, ¿no? Recto, justo, habla de obediencia, habla de llegar en un estado de obediencia que no hay lugar para reproche. Y eso es lo que Dios, ¿no? Ya ve a su iglesia, a su amada, a su esposa, ¿no? Ya la ve perfecta, ya la ve sin nada que reprochar. Y ya Moisés le anunciaba: no hay Dios como el Dios de Jesurún. Ya Moisés veía en la eternidad. No hay Dios porque Dios, vos quizás te ves imperfecto. Te ves con muchos errores, pero Dios ya te ve completo, te ve completa. Amén. A lo largo de la Biblia nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Por ejemplo, podemos hablar del primer nombre de Dios en la Biblia. Como decía Moisés, ¿no? Y si quieren podemos buscarlo en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 3. Moisés hablando con Dios, ¿no? O Dios hablando con Moisés. Dice el versículo 13 del capítulo 3. ¿Cuántos los han encontrado? Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel
y les diré, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Mm? Amén. Yo soy, ¿no? De esta manera le vas a decir al pueblo de Israel. No, yo soy, me envió. ¿Mm? Yo soy el que soy. ¿Sí? Una otra traducción, ¿no? Del hebreo, es una traducción compleja. Leía ahí unos comentarios. Dice otra traducción que lo expresa así: yo soy, el que fui, el que soy y que seré. ¿Mm? Decirle al pueblo de Israel que yo soy, el que fui, el que soy y que seré, te ha enviado. Yo soy el Dios permanente. Yo soy el Dios que está siempre. Yo soy el que soy. Los hombres cambiamos, ¿verdad? Las personas cambiamos constantemente. ¿No? Pensamos una cosa y a los 2 minutos estamos pensando otra, ¿no? La humanidad cambia. Los sistemas de gobierno cambian, ¿no? Son reemplazados un gobierno por otro. Todo va cambiando, ¿verdad? Pero Dios permanece. Amén. Dios permanece para siempre. Amén. Yo Jehová, el primero, yo mismo, el postrero. ¿No? Y a veces decimos, ¿no? Y pensamos que eterno, ¿no? Que la palabra eterno es como un tiempo largo, infinito, pero largo, y como que en nuestra mente se puede medir. ¿Mm? Pero justamente eterno es lo contrario, es no tiempo. Eterno es eterno, que está siempre. Ese es tu Dios, ¿no? De ahí que el Señor Jesús, estando en la tierra, de ahí que el Señor, cuando estaba dialogando con los fariseos, ¿verdad? Los Contreras ahí de primera línea. Él estaba hablando con uno y este le decía, pero ¿cómo vos me decís que, que estuviste antes que Abraham? ¿Cómo es eso? Y Cristo le dice a uno, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dice, pero no, ¿cómo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si sacamos esa oración así para nosotros, ¿no? Y la miramos y decir, es una oración que no está bien formulada, es una expresión que el Señor no la ha expresado bien como antes, ¿no? No ha conjugado bien los verbos el Señor, ¿no? Decimos, antes que Abraham fuese, tendría que haber sido yo era, ¿o no? No, muy bien. Porque eso es lo que quería expresar el Señor. Y le decía, Abraham nació, Abraham murió, Abraham tuvo un tiempo, pero antes de que Abraham fuese, yo soy. Le estaba diciendo, yo soy porque yo siempre estuve. Yo soy porque yo estuve desde la eternidad. Porque yo no se puede medir lo eterno, lo que es para siempre. Yo soy. Ahora, eso es lo que quería expresar. No es que se había equivocado Jesús y había conjugado más los verbos, sino que él decía, antes de que Abraham fuese, yo estuve en la vida de él y yo estaré por los siglos de los siglos. Amén. Porque yo soy un Dios inmutable.
Porque yo soy un Dios que no puede ser medido. Soy el Rey de Reyes, soy el Señor de señores, soy su majestad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Eso es lo que quería expresar el Señor. ¿No? Yo soy, yo soy. ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió? ¿Quién te apartó cuando estabas muerto, muerta en delitos y pecados? Yo soy ese Dios que no cambia. Es el Dios que estuvo antes de la fundación del mundo. Ese Dios que a veces cuando crees que el mar no se abre, Él está allí. Ese es el Señor. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Eso me hace pensar en la fase de la luna, ¿verdad? ¿No? La Tierra gira sobre su eje y la luna gira alrededor de la Tierra. Y vemos a veces la sombra, ¿verdad? En la luna, ¿no? Y vemos cómo cambia, ¿no? Vemos la luna cuarto creciente, cuarto menguante, la luna nueva, la luna llena, ¿no? ¿Cuántos ven la luna? Nadie mira para arriba a las noches, ¿no? Pero acá dice, ¿no?, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no cambia. Dice, no hay ni sombra de variación. Nada le puede hacer sombra a Dios. Él no varía, Él no es modificado porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Entonces, habíamos dicho qué es la inmutabilidad y qué consecuencias trae, ¿no?, la inmutabilidad como otro punto. Dios es inmutable, es infinito, Dios se manifiesta de muchas maneras, pero la inmutabilidad hace que Dios sea el mismo, ¿no? Y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te amé por siempre. Con amor eterno yo te amaba, con amor eterno te amo, con amor eterno te amaré, porque yo te conocía antes de la fundación del mundo. Vos no sabías aún que eras mi hijo, que eras mi hija, pero yo ya te pensé, yo ya te guardé, yo ya te aparté. Con amor eterno, con amor eterno. ¿Cuántos pueden pensar en ese amor eterno con que Dios te ama? Un amor que no cambia. Pero el amor entendido en la verdad de su palabra, no el amor que entiende el mundo, ¿verdad? Sino el amor que lo expresa acá su palabra, el amor sacrificial, el amor que lo da todo, el amor que se niega a sí mismo por darlo todo. Con ese amor Dios te ha amado, con ese amor Dios me ama, con ese amor Dios ama a alguien que todavía no sabe que es hijo de Dios. Amén. Y ese amor de Dios también se expresa en su misericordia, ¿o no? Él envió a su Hijo Jesucristo en ese amor, en esa misericordia,
Y ese amor, esa misericordia que Dios expresó, ¿no? Cuando no lo merecíamos. ¿Mm? Ese amor que Dios extendió sobre nosotros quiere decir que cuando nosotros conocemos esa misericordia de Dios, vamos adquiriendo, ¿sí? Y conociendo ese amor maravilloso, y ese amor nos hace aptos para ser misericordiosos con otros, para ser perdonadores, para perdonar sin ningún problema, porque Él me perdonó a mí. El Dios eterno, ¿no? En su eterna misericordia me perdonó. Él fue misericordioso conmigo, es misericordioso conmigo. Yo tendría que haber estado muerto en delitos y pecados, pero Él tuvo misericordia. ¿Cuánto das gracias a Dios? ¿Cuántos miran su vida, ¿no? Y dicen gracias, Señor, por tu misericordia? Gracias, Señor. Y perdóname, Señor, porque muchas veces no le doy valor a esa misericordia con mis decisiones. Muchas veces soy abrumado por las circunstancias o por mi falta de búsqueda. Y no puedo ver esa maravillosa misericordia. No puedo dejar el pecado. No puedo tomar decisiones de exaltar y bendecir al Señor. Dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. La cruz de Cristo es la expresión suprema de la inmutabilidad de Dios. La cruz de Cristo es la expresión suprema, la máxima expresión de inmutabilidad de Dios. Es esa cruz donde el Señor dio su vida por vos, donde derramó su sangre y donde Él venció al pecado y a la muerte eterna. Amén. ¿No? Esa expresión es Dios en la tierra entregándose a sí mismo por amor, ¿no? En los tiempos históricos de nuestros, de los hombres, pero en la eternidad de Dios, Dios ya había predestinado que Él iba a entregar a su Hijo, iba a expresar su misericordia. Amén. Parafraseando un poco a Judas, versículo 24 y 25, ¿no? Judas tiene capítulo 1, ¿no? Versículo 24, versículo 25, Judas dice que el Padre, que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, para que no caigamos de la gracia, porque la salvación no descansa en mi fe, sino que descansa en su gracia, que es inmutable. Esa gracia que te guarda, que te guía, porque tiene un propósito, que es presentarte a Dios, presentarte en aquel momento, ¿sí?, delante del Señor, sin mancha y sin arruga. Amén. Presentarte ante el Rey de Gloria, dice,
con gran alegría. El Señor dijo en San Juan 6:39 y expresó su compromiso con el Padre de que todo lo que el Padre me dio, dice, yo no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. El Padre, allí vemos el Padre trabajando para que no caigas, el Padre animándote, el Padre mostrándote el camino, la verdad y la vida, el Padre instruyéndote, el Padre hablándote constantemente. Vemos al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Vemos al Hijo asegurándose de la resurrección de los suyos y vemos al Espíritu Santo sellando a cada uno de sus hijos. Amén. ¿Cuántos son salvos por la gracia del Señor? ¿Cuántos se dan cuenta que Dios les ama y Dios permanentemente nos está guiando, nos está instruyendo, nos está sacudiendo, ¿verdad? Porque el Padre, ¿no?, a sus hijos, ¿sí?, les ama. ¿Cuántos aman a sus hijos? Bueno, Dios es tu Padre si has nacido de nuevo. Y Dios te ama en ese amor maravilloso, en ese amor inmutable, en ese amor perfecto. Él está constantemente hablándonos, atrayéndonos a su palabra para que seamos encaminados en sus propósitos, para que nos presentemos a Él sin mancha, para que podamos presentarnos en obediencia al Señor y transitar nuestra vida en esa obediencia a Dios. Cuando yo conozco a mi Padre, cada vez quiero agradarle más. Amén. Cuando nuevos conceptos se van descubriendo en mi vida, yo quiero ser más obediente a mi Padre, porque voy descubriendo qué es lo que le agrada a mi Padre y quiero agradarle a Él. No quiero vivir en el error, no quiero vivir en el pecado, pero sí quiero agradarle a Él. Amén. Dice su palabra que juntamente con Él nos resucitó. No hay salvación sin resurrección espiritual. No hay salvación. ¿Cuántos pueden mirar al que está a su lado y decirle, no hay salvación sin resurrección espiritual? Claro, porque a veces pensamos que la salvación, ¿no?, simplemente es un cambio de actitud, ¿no? Y tenemos, bueno, la salvación es un cambio de actitud y decimos, bueno, antes si ibas a la izquierda, ¿no?, ahora tenés que ir para la derecha, ahora que vas a la iglesia, ¿no? Antes era borracho, ¿no? Yo puedo decir, antes era borracho y ahora ya no tomo más. Pero eso no me hace salvo, ¿verdad? Porque yo puedo ir a un lugar, entrar en un plan de un tratamiento y puedo dejar el alcohol. Entonces, ¿el concepto cuál es? Que para ser salvo tiene que haber una regeneración en mi vida. No es que un cambio de actitud. El cambio de actitud es la consecuencia de mi regeneración. El cambio de actitud es la consecuencia de que yo antes estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios me dio vida espiritual. Dios me sacó a flote. Entonces, como consecuencia de eso, quiero agradar a mi Padre. Y vivo pensando en agradar a mi Padre. Y vivo pensando en conocer más y más a ese Dios inmutable, a ese Dios que no cambia, a ese Dios que es verdadero. Vivo pensando, ocupando mi vida, mis pensamientos en agradar a Él. Cada vez que voy a su palabra, conozco más del Señor. Cada vez que inclino delante de su presencia, doblo mis rodillas, conozco más a Él.
Cada vez que veo el obrar de Dios en mis hermanos, lo conozco más. Porque veo la regeneración de Dios en las vidas. ¿No? Que no es una moda. Bueno, ahora vamos a ir a la iglesia. Y cuando comiencen a darnos palo, bueno, vamos donde estábamos antes. ¿No? Cuando comiencen a exigirnos cosas. No, que los fundamentos. ¿Qué fundamentos? No. No, que el pastor exige que hagan fundamentos cristianos. No, que el pastor... Cada vez que le conozco más a Dios, quiero agradarle más a Él. Mi vida se va desarrollando en obediencia a Él. A Él, aquel que me llamó, aquel que me apartó. Y no me muevo por emociones, por tiempos, por modas, sino me muevo por un propósito eterno, sabiendo de que Él me predestinó, me llamó, me apartó, me escogió, me formó, ¿sí? Y me ve perfecto delante de Él. ¿No? El pastor a veces dice, ¿no? Que más abierta está la puerta de salida de esta congregación que la puerta de entrada. Porque si usted no viene a buscar a Dios, si usted no viene a encontrarse con Dios, no, si viene a causar problemas, si viene con otras motivaciones, ¿sí? Le abrimos las dos puertas de atrás y lo saludamos y lo bendecimos. Porque nosotros estamos ocupados en agradar al Señor. Estamos ocupados en exaltar su nombre y anunciar las virtudes a las personas, ¿no? De aquel que nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué te motiva? A veces las motivaciones son, bueno, pertenecer a un lugar, ¿no? A veces usamos, ¿no? La iglesia como, bueno, ahora hay un montón de cosas, ¿no? De pastillas, pero como un calmante, ¿verdad? Bueno, ya cumplí. Y mi concepto de Dios siempre es el mismo. Pero si Él es tu padre y vos sos su hijo, su hija, tiene que moverte algo a querer conocer más a tu Dios. Su Espíritu Santo te tiene que atraer a conocerle más al Señor y a desarrollar tu vida en función de ese Dios que vas conociendo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, ¿no? Regenerados, dice en otra versión, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. ¿No? No te ha llamado a alguien que cambia, sino vienes de una simiente incorruptible. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿No? Y eso nos mueve en obediencia a Dios. Amén. Así es el Señor, mis hermanos, ¿no? Porque el martes también hablábamos el amor de Dios, el amor del Padre, no es, está todo bien, haz lo que quieras, ¿no? Porque ningún padre le dice, bueno, no sé, hoy en día, ¿no? A sus hijos, bueno, hijo, haz lo que quieras, ¿verdad? Sino que el Padre establece un orden, establece límites, establece su verdad,
¿no? Y esa verdad la imprime en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos son hijos? Bueno, si sos hijo, si sos hija, el Señor te quiere corregir. Amén. Si sos hija, si sos hijo, el Señor te quiere encaminar. Tu papá, mi papá, el pastor de pastores, el Señor de señores, su majestad al que cantamos. No era nada, pero Él me cambió. Majestad. Y como decíamos el martes, y bueno, uno puede decir, uy, pero yo el concepto que tengo de mi padre es todo lo contrario. No sabes lo que yo pasé. Uno puede decir, yo no tuve padre. Y puede ser, obvio. Pero en su palabra nos muestra el modelo de padre perfecto. Si no tuviste padre, Él es tu padre. Si tuviste un padre que no fue ejemplo para vos, Él es el padre perfecto. Si no tuviste a alguien que te aconseje, Él es tu consejero. Si tu padre era generador de violencia, de disturbios en tu hogar, Él es el padre de paz. Si tuviste un padre golpeador, Él es tu sanador. Si tuviste un padre que te abandonó, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Yo no te dejaré ni te desampararé. Ese es el modelo de padre que debemos buscar, ¿no? El padre de las Escrituras, el Rey de Reyes, el Señor de señores.